Buenas, les habla María Margarita Benítez Viloria, maestrante de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de Uniminuto, Colombia. En este espacio queremos hacer un momento de reflexión, pero también de aprendizaje colaborativo. Un aprendizaje que abra puertas, un aprendizaje que trascienda sobre el espacio del aula para que podamos interactuar de manera oportuna y flexible frente a los aprendizajes que impartimos y que de una u otra manera comenzaremos a través de este espacio a reflexionar sobre la forma en la cual el estudiante puede mejorar su condición a través de una buena inspección de su comunicación verbal y escrita. Están todos cordialmente invitados a escuchar esta grata experiencia. Podemos empezar diciendo que en el territorio colombiano se evidencian a diario muchos estudiantes que son remitidos para un proceso terapéutico por presentar dificultades en el habla, dificultades en el lenguaje oral y escrito. Sin embargo, queremos decirles a todos los docentes que existe la posibilidad desde el aula podamos identificar esas dificultades y mejorar el aprendizaje que nuestros educandos tienen a partir del desarrollo de los diferentes temas en las diferentes asignaturas. Esta experiencia, de mi parte, inició en el año 2022. A través de una experiencia investigativa donde se quiso indagar sobre los procesos o sobre las actividades de inclusión que eran desarrolladas en el aula. Al desarrollo de esta actividad nos encontramos con unos hallazgos donde los docentes nos decían que tenían dificultades para la planificación y la metodología con aquellos niños que tenían algún tipo de discapacidad ya identificada y reportada ante el CIMAT. Ahora bien, retomando mi proceso educativo a través de la asignatura de Laboratorio Didáctico 2, retomé la idea a través de un prototipo didáctico en el cual quise darle herramientas a los docentes para que ellos puedan identificar esas dificultades de la comunicación verbal y escrita, pero al mismo tiempo proporcionarles una herramienta a través de un prototipo didáctico denominado el tren de la comunicación verbal y escrita. Es así como dentro de este proceso conversé con la institución, conversé con los docentes y les propuse que inicialmente se estableciera una lista de chequeo donde ellos miraran de qué forma se estaba dando el desarrollo de este lenguaje oral, pero al mismo tiempo identificaran esas especificaciones donde al niño se le dificultaba expresar las vocales, expresar las consonantes de forma aislada, pero también de forma agrupada. Al mismo tiempo, aquellas palabras que podían hacer parte de su entorno, pero que el niño no podía producir por algún impedimento funcional u orgánico, o por la misma patología que ya estaba prescrita en su diagnóstico clínico. Es así como se le da una lista de chequeo al docente y el docente la ejecuta en el aula. Luego de ejecutarla, se determinan los hallazgos y a partir de esos hallazgos se identifica en qué nivel podríamos encontrar las dificultades. El prototipo didáctico, el tren de la comunicación verbal y escrita, está identificado o está determinado por 4 vagones. En el primer vagón vamos a encontrar
todo lo que tiene que ver con el desarrollo del nivel fonético-fonológico. En el segundo vagón vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el desarrollo semántico. En el tercer vagón todo lo que tiene que ver con el desarrollo sintáctico y el último vagón con el desarrollo pragmático. Una vez se identifique, entonces cada vagón tendrá un material que va a impartir la posibilidad de que el docente pueda trabajar con el niño a través de experiencias sensoriales, materiales concretos, materiales gráficos, pero al mismo tiempo la producción oral y el entender de esta producción oral con el fin de que el niño pueda de una u otra manera, de manera flexible, interactuar con el resto del grupo y tener un aporte bastante significativo del tema que se está impartiendo en el aula. Este prototipo didáctico que se ejecutó lleva consigo las 7 condiciones que establece el diseño universal para la instrucción. En estas 7 condiciones, yo quise mirar, ¿verdad?, a través del prototipo didáctico, cómo el docente podía ser, en primera instancia, accesible y equitativo frente al material que se le estaba proponiendo. En segunda instancia, cómo él podía ser flexible en cuanto al uso, la participación y la representación. También, cómo podrían ser sencillos y coherentes al momento de interactuar y de entregar el material. Cómo se podía presentar claramente y percibir fácilmente por el estudiante lo que queríamos. Asimismo, también miré o propuse crear un entorno favorable para este aprendizaje que se estaba dando y que estaba siendo apoyado por el prototipo. También cómo se podría minimizar cualquier esfuerzo físico o requisito innecesario, contribuyendo a la movilidad no solamente del esquema corporal completo, sino de esa motricidad específica fina que en algunos momentos está un poco atrofiada. Y por último, cómo dentro de todo este proceso se garantizaban los espacios de aprendizajes que se adaptaran tanto al estudiante como a las metodologías de enseñanza. Los docentes que hicieron parte de este proceso de validación, casi que en un porcentaje entre el 70 y el 80, consideraron viable la apuesta del prototipo de validación, porque ellos, a pesar de la dificultad, porque son solos en el aula, porque tienen otros niños, creyeron en la necesidad, primero, de la lista de chequeo. Segundo, en ese material o en esos instrumentos que no están dentro del aula, pero que una vez se les presenta, se les explica, pueden ser de una u otra manera la mejor opción para que el niño desarrolle, para que el niño interactúe y para que el niño sienta la necesidad de estar en un proceso educativo dentro del aula y que sus logros sean más significativos. Luego de mirar todo este proceso de validación y de ver la aceptación de los docentes, porque fue aceptado, lo que conlleva a pensar que el prototipo es viable y que tiene un buen rango de validación, entonces también nos detuvimos a mirar de qué forma a través del diseño universal de aprendizaje y de sus 3 principios, como lo son múltiples medios de representación, múltiples medios de expresión y múltiples medios de participación, el estudiante podía mejorar en una de estas 3 condiciones, porque al asumir el rol participativo con el prototipo, dependiendo del nivel en el cual estuviera o se determinaran sus debilidades, podría mejorar o fortalecer alguno de los 3 principios del DUA. Entonces,
si tendría o si se vería la necesidad de mejorar en múltiples medios de representación, nosotros íbamos a ver casi que de manera inmediata que la presentación de lo que el niño iba a hacer en diferentes formatos mejoraría notoriamente en cuanto a lo visual, en cuanto a lo auditivo, en cuanto a la presentación, en cuanto a la interacción, en cuanto a la producción verbal. El niño iba a ser capaz de tomar el objeto, de mirar el objeto, de producir algún sonido, de producir alguna palabra que se relacionara con lo que en ese momento se le estaba dando. Si nos vamos a los múltiples medios de expresión, entonces ya el niño iba a mirar de qué forma eso que había tomado lo podría dar a conocer a través de un texto, a través de otra imagen, a través de la impresión de sostener y mantener con el tacto, a través de la escucha, de querer interactuar o, como lo dije anteriormente, de querer expresar algunos sonidos. Y dentro del tercer principio, que es múltiples medios de presentación, entonces ya mirábamos de qué forma él lo podría dar a conocer a sus compañeros, dar a conocer al docente y por qué no llevarlo al contexto familiar. Y de esta forma tendríamos un niño más activo, más participativo, con más posibilidades de entender que había una necesidad importante para que él asistiera a la institución educativa, para que permaneciera en el aula, para que interactuara y que de una u otra manera lo que se hacía dentro del aula era un aprendizaje que podía trascender fuera de ella, pero que lo que se hacía ahí a través de este prototipo y a través de la identificación de los principios del DUA no se podría hacer en otra parte. El proceso escolar no se puede dinamizar sino dentro del aula, dentro de las instituciones educativas. Y por eso es que es importante que, a pesar de que los docentes no tengan formación específica en estos temas, hay que proporcionarles las herramientas necesarias para que ellos permitan que el estudiante evolucione, para que ellos permitan que el estudiante tenga una idea más amplia de qué realmente va a ser el aula de clase y que el aula de clase le puede proporcionar esos conocimientos trascendentales para que cambie su representación en cuanto al mundo, su representación en cuanto a sí mismo y su representación en cuanto a la sociedad. Es así como podemos concluir dentro de todo este proceso que tenemos una responsabilidad muy grande y que el docente sí puede ser partícipe de los procesos dentro del aula a pesar de la condición que tenga el niño, pero que es necesario la capacitación, la orientación y sobre todo el suministro de materiales para que se puedan ejecutar de manera acertada y para que se puedan ver los resultados esperados. Agradezco a todos su escucha y dejo abierta la posibilidad de comentarios para mejorar y continuar en este proceso que sé que es de mucha importancia y trascendencia para todos. Feliz día para todos. Muchas gracias por escuchar y por atender esta sensibilización importante para todos.